No me mudé al campo de Extremadura buscando drama. Me mudé allí por el silencio. Por las mañanas que olían a tierra mojada y café recién hecho. No a pleitos ni demandas. Pero en mi primera semana de jubilación, un sobre blanco impecable apareció en mi buzón, exigiéndome 90.000 euros de una comunidad de propietarios que ni siquiera existía en esa zona. Ese fue el momento en que supe que alguien intentaba robarme mi finca sobre el papel. Había comprado el lugar al contado, 36 hectáreas de dehesa pura. A pocos kilómetros después de la última gasolinera donde el asfalto se rendía y los encinares y la tierra roja tomaban el control. El tipo de propiedad que no encuentras en Internet, sino hablando con los ancianos en los bares del pueblo. Me costó 3 años ahorrando y 30 de trabajo duro como inspector de Hacienda. Sin hipoteca. Sin letra pequeña. Solo libertad. O eso creía yo. El buzón era el viejo de hierro fundido, con la pintura saltada y los números medio borrados. Aquella mañana bajé con mi taza de café, esperando facturas o catálogos de semillas. Y allí estaba, un sobre blanco puro con letras rojas bold, aviso urgente de la comunidad. Al principio me reí. Aquí no había comunidad de propietarios. A menos que contaras los jabalíes. La urbanización más cercana estaba a kilómetros. Pero la carta era real, papel grueso. Sello en relieve. Tono que olía a autoridad. Estimado propietario. Comenzaba. Nuestros registros indican que su parcela, lote 27B, está bajo la jurisdicción de la Comunidad de Propietarios Los Encinares. Por 30 años de cuotas impagadas. Derramas y sanciones. Su saldo actual es de 90.000 euros. El impago puede derivar en ejecución o acciones conforme a los estatutos. La leí 2 veces. Luego una más despacio. El número no tenía sentido. Había comprado la finca limpia. De una familia ganadera que la tenía desde los años 60. Había revisado cada escritura. Cada inscripción en el registro de la propiedad. Sin cargas. Sin nada. Y sin embargo, allí estaba. Una nota de rescate disfrazada de papel oficial. La firma al final era de Carmen Villalobos, presidenta. Era el tipo de firma que se enroscaba al final como la cola de una serpiente. El tono entre líneas era peor, educado. ¿Seguro? Con derecho. Casi podía oír su voz diciendo, seguro que se ha equivocado. Solo cobramos lo justo. Di un sorbo al café que de repente sabía a quemado y amargo. En algún lugar del prado. Mis 2 perros ladraron a nada. Como ladran cuando presienten la tormenta antes que tú. Dejé la taza y entré. Saqué el viejo teléfono fijo de pared. El que había conectado por nostalgia. Y marqué el número de la carta. 3 tonos y una voz, dulce. Empalagosa. Ensayada. Gracias por llamar a la Comunidad de Propietarios Los Encinares. Deje mensaje para Carmen o algún miembro de la Junta. Que tenga un buen día. Colgué. Luego escribí mi propia carta. Breve. Afilada y notariada. Afirmé en lenguaje claro e irrefutable que mi finca nunca había estado bajo ninguna comunidad de propietarios. Adjunté copia de la escritura. Informe catastral y captura del plano oficial del catastro donde Los Encinares terminaban a 1,5 kilómetros al sur de mi linde. Incluso cité el Código Civil sobre propietarios privados. La mandé certificada con acuse de recibo. Cuando la dejé en correos, el cielo se había vuelto color plata oxidada y el trueno se acumulaba sobre las sierras. Pensé, esto será el fin. Verán los papeles. Se darán cuenta del error y me dejarán en paz. Pero esa no es la forma en que gente como Carmen Villalobos opera. No retroceden. Escalaban. 3 días después llegó otro sobre. Más grueso. Y entonces supe que la primera carta no había sido un error.
Había sido un disparo de advertencia. Lo abrí en la mesa de la cocina. Sin remite. Solo un sello rojo, último aviso. Dentro. Un mapa impreso a color. Tinta fresca. Líneas nítidas. Ese falso aire de autoridad que huele a tóner y arrogancia. Arriba ponía, plano de límites actualizado. Comunidad Los Encinares. Adoptado en 2016. Lo extendí bajo la luz amarilla. El contorno rojo brillante de su urbanización ahora se extendía más allá de la última calle. Cruzando pastos abiertos. Hasta entrar en mi finca. Atravesando mi linde. Según ese mapa. Mi tierra ahora les pertenecía. Lo estudié un buen rato. Dejando que la furia silenciosa se asentara. No habían registrado nada en el registro de la propiedad. Ni siquiera habían pasado por el ayuntamiento. Solo habían dibujado una nueva frontera y esperaban que nadie se diera cuenta. Entonces volví a mi despacho y giré la rueda de la caja fuerte. Dentro había un grueso archivador de cuero. De esos con anillas que crujen al abrirse. Lleno de todos los documentos que importaban. Olía a tinta vieja. Copias, carbón y polvo. Era mi prueba. Mi arma. Lo extendí junto a su mapa falso. Verdad a un lado. Ficción al otro. Y pensé, ¿de verdad elegiste al hombre equivocado para mentirle? Llevo toda la vida leyendo lo que otros ignoran. La letra pequeña. Cuando pasas 25 años persiguiendo fraude fiscal, aprendes que los timadores se esconden en las comas. Viven en el espacio blanco entre palabras. Ahí creen que las reglas dejan de importar. Así que cuando compré esta finca, no confié en resúmenes. Revisé 60 años de registros del registro de la propiedad. Escrituras. Planos catastrales. Todo microfilm polvoriento que aún existía. Aquellos rollos olían a cola y años. Y al humo de cigarrillo olvidado de alguien. Pero los leí todos. 3 décadas de mapas. Y todos contaban la misma historia, mismas lindes. Mismos mojones. Mismo sello de agrimensor. Ninguna comunidad había tocado nunca esta tierra. Si un dueño anterior hubiera debido algo a una comunidad, habría quedado una carga. Y una carga es como una sombra, una vez existe. Se pega a la tierra hasta que alguien la limpia. Esta finca no tenía sombra. Por eso la primera carta no me asustó. Me insultó. No solo se equivocaban. Fingían que yo no notaría la diferencia. Aún recuerdo el día que firmé las escrituras. El agente del registro. Un chico joven. Zapatos brillantes. Nervioso como hijo de cura en bar. Me preguntó si quería cobertura de comunidad. Me reí tanto que casi derramo el café. Hijo, le dije. Aquí no hay comunidad. A menos que las vacas empiecen a celebrar juntas. Él sonrió. Marcó, no aplicable, y me pasó el bolígrafo. Ahora. Meses después. Miraba un mapa falso que decía lo contrario. Su línea roja cruzaba mi dehesa. El arroyo y llegaba al establo como una mancha de sangre. Lo giré de lado. Boca abajo. No importaba. Seguía siendo falsificación. Y arrogante además. Cogí otra vez el archivador. Pasé a la cadena de titularidad. 6 dueños atrás. Notariados. Inscritos y limpios. Sin cargas. Sin comunidad. Cada página era un clavo más en su ataúd. Y aún así. La idea de que alguien estuviera en una oficina clicando, guardar, para reescribir la realidad, eso era lo que me retorcía el estómago. Porque yo conocía ese tipo de fraude. Lo había visto 1000 veces en libros mayores y extractos bancarios manipulados. Siempre empieza igual, alguien con poder convencido de que nadie llamará a su farol.
Pues yo estaba a punto de hacerlo. Cogí un rotulador rojo y dibujé una línea limpia alrededor de mi finca. La real. Cruzando la suya falsa. Luego escribí en letras mayúsculas, nunca bajo jurisdicción de comunidad. Escaneé ambas páginas. Las timestampé. Guardé copias y las subí a la nube. Los viejos hábitos no mueren. Documentas todo antes de que los mentirosos empiecen a borrar. Luego me recosté, mirando ambos mapas uno al lado del otro. El mío honesto y marcado por el tiempo. El suyo brillante y falso. Papel contra papel. Tinta contra tinta. Uno diciendo la verdad. El otro intentando robársela. En el porche, el trueno rodó bajo y lejano. Los perros ladraron otra vez. Inquietos. Se acerca tormenta. Pensé. Y no solo en el cielo. Supe entonces que esto no era confusión. Era un montaje. Alguien había cruzado una línea que no le pertenecía. Y ahora me habían metido en su mapa. Pues podían dibujar lo que quisieran. Las líneas en papel no cambian la verdad bajo la tierra. Pero lo que aún no sabían era que esta vez el hombre al que intentaban intimidar con papeles era mejor con el papeleo que cualquiera de ellos. A la mañana siguiente conduje al pueblo con el mapa falso de copiloto. Doblado y sentado allí como un mentiroso engreído. El papel aún olía a tóner y engaño. Lo había mirado tanto la noche anterior que los colores se me habían quemado en los párpados. El pueblo de Villaencina no tiene un centro de verdad. Solo un ayuntamiento demasiado grande para su parking. Un bar que sirve el mismo café desde los tiempos de Franco y la oficina del catastro metida entre una gestoría y una peluquería. Es el tipo de sitio donde la moqueta está parcheada con cinta americana y el ventilador del techo gira como si estuviera cansado de su trabajo. Cuando entré, el aire olía a papel. Humedad y tiempo. Un joven funcionario estaba tras el mostrador. Veintitantos. Gafas redondas. Energía de zarigüeya tranquilizada. Levantó la vista. Cauteloso. ¿En qué puedo ayudarle? Señor. Deslicé el mapa falso. Necesito copia oficial de lo que sea que esto se supone que es. Entrecerró los ojos, frunciendo un poco el ceño. Eso no me suena. Es porque no lo es. Dije. Es falsificación. Parpadeó como si acabara de confesar un atraco. Señor. Aquí no usamos ese lenguaje. Me incliné ligeramente. Voz firme pero fría. Pasé 25 años en Hacienda. Hijo. Puedo oler fraude a través de 3 capas de tóner y malas intenciones. Asintió nervioso y empezó a teclear. 2 dedos picoteando el teclado. La pantalla se reflejaba en sus gafas. Un resplandor pálido parpadeando en su cara. Tras un momento, clicó algo. Mire. Dijo. Girando el monitor hacia mí. Apareció el plano oficial del catastro. Mismo número de parcela. Mismas coordenadas. Y tal como recordaba. El límite de la comunidad terminaba a 1,5 kilómetros al sur de mi propiedad. Miró de un mapa al otro. Estos no coinciden en absoluto. Mire. El oficial tiene sello de agrimensor y número de inscripción. Este. Tocó la impresión falsa. No tiene nada. Mire los metadatos. Dije. Dudó. Luego clicó un menú desplegable. Ahí estaba, creado 2016. Subido desde red wifi de los Encinares. Se giró hacia mí con ojos como platos. Eso es la red de la oficina de la comunidad. Asentí. Y ahora es un delito. Antes de que pudiera pensar más. Una voz habló desde atrás. Ronca. Firme. Mayor. ¿Es esa la parcela al oeste de la reserva? Me volví.
Allí estaba un hombre de casi 70. Piel curtida por el sol. Camisa vaquera metida en vaqueros gastados. Botas que habían visto 1000 mediciones. Llevaba un portafolios de cuero bajo el brazo. De esos que parecen haber sobrevivido a varios camiones. Sí. Dije. ¿La conoce? Extendió la mano. Me llamo Santiago Herrera. Fui topógrafo municipal hasta que me jubilé hace 10 años. Yo tracé esas líneas mucho antes de que ninguna comunidad intentara hacerse la dueña de la tierra. Nos estrechamos. Su apretón era sólido. De años de trabajo real. No de juntas. Dígame algo. Don Santiago. Dije. Mi finca perteneció alguna vez a los Encinares. Soltó una carcajada que sobresaltó al funcionario. Ni hablar. Intentaron anexionarla en el 2002. Un promotor pensó que podía presionar a los viejos ganaderos para que firmaran. El juez lo echó antes de comer. Yo testifiqué. ¿Alguna vez firmó un plano actualizado después? Los ojos de Herrera se entrecerraron bajo la visera de su gorra descolorida. Hijo. Antes me lamería una verja en agosto que firmar nada para esa comunidad. Miró el mapa falso y resopló. Eso es falsificación. Peso de línea equivocado en los bordes. Sello mal colocado. Y quien lo hizo ni siquiera sabe alinear un mojón. Aficionados. ¿Puede ponerlo por escrito? Pregunté sin más. Sin decir palabra abrió el portafolios. Sacó una libreta y un sello pequeño. La libreta era vieja. Dejaba fantasma de tinta azul incluso seca. Garabateó rápido. Su letra sorprendentemente elegante. Luego firmó y selló. Asegúrese de que el fiscal lo vea. Fiscal. Repetí en voz baja. Ni siquiera estábamos en juicio todavía. Pero la palabra encajaba. Herrera asintió una vez. Cogió su portafolios y se dirigió a la puerta. Antes de salir. Dijo por encima del hombro, atrápelo. Hijo. Gente así lleva robando tierra desde que aprendió a imprimir papel. Cuando la puerta se cerró. La sala se sintió más pesada. Como si la verdad acabara de salir con espuelas puestas. El funcionario me miró y susurró, no es el primero. ¿Sabe? Un par de propietarios más vinieron el año pasado. Misma historia. Se echaron atrás antes de presentar nada. Doblé los mapas. Metí la declaración de Herrera en mi archivador y dije, pues yo no me echo atrás. ¿Fuera? El aire me golpeó como un horno. Verano extremeño. Media mañana. Me quedé en los escalones del ayuntamiento. Archivador bajo el brazo. El mapa falso quemándome en el bolsillo. Las cigarras gritaban. Y por un momento. El mundo entero sonó como ruido blanco. Entonces me di cuenta, esto ya no era solo sobre mi finca. Era un patrón. Y yo acababa de encontrar la primera grieta. Lo primero que oí aquella mañana no fue el viento ni los perros. Fue metal. Un clan bajo y pesado. Como alguien colocando una trampa. Cuando salí. El sol apenas empezaba a asomarse sobre la linde de encinas. El aire olía a rocío y hierro. Y allí. Cruzando mi portón principal. Había una cadena nueva. Gruesa como para parar un camión. Un candado plateado del tamaño de un pomelo lo sujetaba fuerte. Atornillado al poste. Un cartel brillante de aluminio, propiedad de la comunidad Los Encinares. Acceso restringido hasta liquidar deuda. Me quedé quieto un buen rato. Los perros ladraron. Pelo erizado. No los culpaba. El mensaje no era sutil. Paga o quédate fuera. Sin llamada. Sin carta. Solo una maldita cadena en tierra que yo poseía al 100%.
Me acerqué. Pasé la mano por el metal. Aún caliente de quien lo instaló antes del amanecer. El candado era nuevo. Recién salido de ferretería. Etiquetas de plástico medio rotas. Habían venido de noche. Taladrado agujeros. Colgado su cartel y se habían ido como ladrones disfrazados de caseros. Saqué fotos. Luego otra. Evidencia primero. Siempre. Los viejos hábitos no mueren. Dentro preparé café que no quería y llamé a la Guardia Civil. La operadora dijo que enviaría a alguien en 1 hora. Esperé en el porche. Archivador al lado. Cámara aún grabando. 45 minutos después llegó un todoterreno verde oliva. Nube de polvo tras él como el día del juicio. En la puerta ponía, Guardia Civil. El agente era de mediana edad. Bigote bien recortado. Gafas de espejo que ocultaban todo lo demás. Su tono era de calma practicada. De los que suelen significar que ya ha decidido que tú eres el problema. ¿Qué ocurre? Señor. Señalé el portón. Eso no es suyo. Es mío. Alguien de la comunidad Los Encinares entró anoche en mi finca y lo cerró con cadena. Entrecerró los ojos mirando el cartel. Luego a mí. ¿Está seguro de que esta parcela no está bajo su jurisdicción? Casi me río. Agente. Estoy seguro. ¿Y si necesita pruebas? Las tengo. Copias en color. Notariadas. Envueltas para regalo. Dudó. Y esa duda me lo dijo todo. Los conocía. Quizá jugaba al golf con algún miembro de la Junta. O simplemente había manejado demasiadas quejas de comunidades para ver la diferencia ya. Bueno. Arrastró las palabras. Ellos dicen que usted forma parte de la asociación. Hasta que el juez diga lo contrario. No puedo intervenir en un asunto civil. ¿Civil? Pregunté en voz baja. Han allanado. Han taladrado mi poste. Están bloqueando el acceso a propiedad privada. Eso no es civil. Es interferencia criminal. Suspiró. El tipo de suspiro que cierra conversaciones. No voy a quitar esa cadena. Señor Morales. Si tiene problema. Llévelo al juzgado. Luego se volvió y caminó hacia su todoterreno como si la comida le esperara. El vehículo se alejó. Lanzando polvo sobre el cartel. Por un momento. Las palabras, propiedad de Los Encinares, desaparecieron en la niebla. Cuando el polvo se posó. Las letras volvieron. Y mi genio también. Bien. Si la ley no se movía por mí. Yo movería la ley. Llamé a una empresa de grúas de Cáceres. No les conté mucho. Solo que tenía hardware bloqueando una entrada. No preguntaron. 1 hora después llegó un camión grúa. El conductor. Brazos tatuados. Sonrió como si hubiera visto esta tontería antes. Miró el portón. Luego a mí. ¿Quiere la cadena fuera en silencio o con fuegos artificiales? Hagámoslo quirúrgico. Dije. Pero que desaparezca. Asintió. Sacó unas cizallas largas como un rifle y cortó el candado de un tijeretazo limpio. El sonido fue nítido. Final. Como un veredicto. Luego enganchó el cabrestante al poste. Se apoyó en la palanca y arrancó todo el cartel. Tornillos y todo. Del suelo. 10 minutos después. El portón volvía a abrirse libre. Pagué en efectivo. Di buena propina. Antes de irse. El conductor miró el cartel destrozado en el polvo. ¿Problemas con comunidad? Sí. Dije. Se olvidaron de quién es la tierra. Aquella tarde me puse a trabajar como cuando preparaba un expediente.
3 cámaras con sensor de movimiento, una en el portón. Una en el camino. Una escondida en una encina a 20 metros. Un foco solar encima del poste. Cualquiera a menos de 10 metros se iluminaría como en un escenario. Todo conectado para backup automático online. Si volvían, los tendría desde todos los ángulos. Al atardecer. El lugar parecía el de siempre, de esa tranquila. Postes de cerca brillando en la última luz. Pero algo fundamental había cambiado. Mi finca había sido marcada. Violada. La vieja paz se había ido. Reemplazada por una sensación de alerta. Como estar de guardia en tu propia casa. Antes de que cayera la noche presenté denuncia formal en la oficina del fiscal. Fotos. Marcas de tiempo. Coordenadas. Declaración de Herrera. El mapa falso. Todo. Si querían caso. Se lo había entregado con lazo. Luego me senté en el porche con los perros. Viendo cómo el nuevo foco se encendía cuando el sol desaparecía. Por primera vez en semanas no me sentía presa. Me sentía cebo. Y me parecía bien. Porque sabía que ella volvería. Y cuando lo hiciera. Quería las cámaras grabando. La primera noche después de instalar las cámaras dormí como soldado, ligero. Medio alerta. El tipo de sueño donde cada ruido se registra en los huesos. El viento crujía la barandilla del porche. Un coyote lejano aulló y... Poco antes del alba. Uno de los sensores pitó. Un tintineo suave de mi móvil. Pero lo bastante agudo para cortar la oscuridad. No me levanté enseguida. A veces es un mapache. A veces un ciervo husmeando la valla. Pero cuando revisé la grabación una hora después. El café se me enfrió en la mano. Allí estaba ella. Carmen Villalobos. 5:48 de la madrugada. Mallas de yoga. Cortavientos. Linterna en mano. Marchando hacia mi portón como si fuera dueña del mundo. El mismo portón que había encadenado 2 noches antes. La cámara lo captó todo en 1080p nítido. Se detuvo justo donde había estado la cadena. Miró el espacio vacío unos segundos. Luego miró directamente a la cámara. La vio y le hizo un corte de mangas. Sin palabras. Solo ese gesto lento y deliberado que decía, sé que estás mirando y me da igual. Pausé el vídeo ahí. Fotograma a fotograma. Su cara iluminada por el foco. Ojos entrecerrados. Mandíbula tensa. La expresión de alguien enfadado no porque tenga razón. Sino porque la han pillado. Sonreí porque ese fue el primer momento en que ella se dio cuenta de que esto no iba por donde ella quería. Guardé el clip. Lo timestampé. Lo backupé en 3 carpetas y quemé una copia en USB. Evidencia limpia y ordenada. Luego llamé otra vez a la Guardia Civil. Pedí hablar con la unidad de pruebas. Otro agente esta vez. Más joven. Educado. Profesional. Registró el vídeo. Tomó mi denuncia y me dio número de caso. Para entonces pensé que quizás las cosas se calmarían. Habían visto que no faroleaba. Se echarían atrás. Pero me equivoqué. El siguiente movimiento no fue cadena ni cartel ni visita en la oscuridad. Llegó en un sobre. El sonido de cinta rasgándose me despertó a las 5 de la mañana. No fuerte. Pero equivocado. El tipo de sonido que no pertenece en medio de la nada. Cogí la linterna y la pistola que guardaba junto a la cama y salí descalzo al porche. El aire era denso y húmedo. Niebla que se come las distancias. No veía el portón. Solo el resplandor tenue del foco a través de la bruma. Luego oí neumáticos sobre grava. Lentos. Cuidadosos. Retirándose. Cuando llegué al camino.
El coche ya no estaba. Solo polvo y silencio. ¿Y en el poste del portón? Pegado justo en el centro. Un sobre marrón ondeando en la brisa. Etiqueta mecanografiada. Sin sello. Lo despegué y lo abrí bajo la luz del porche. Dentro había un solo documento, citación para comparecer. Juzgado de primera instancia de Cáceres. Demandado, Javier Morales. Causa, impago de obligaciones comunitarias. Fecha de vista, viernes. 7 de la mañana. Juez Esteban Villalobos. Me quedé mirando. El nombre que mandóme en la cabeza. Esteban Villalobos. Tardé unos segundos en recordar por qué me sonaba. Luego cayó, el exmarido de Carmen. Juez civil. Muerto hacía 3 años. Yo mismo había leído la esquela cuando investigué su historial la semana pasada. Infarto. Así que a menos que el más allá hubiera abierto una sucursal de juzgado en Cáceres. Esto era falso. Un nuevo bajo incluso para ella. Me senté en la mesa de la cocina. Mirando esa citación. Papel grueso. Formato limpio. Fuente casi idéntica a la oficial. Incluso tenía sello en relieve. Ligeramente descentrado. Pero convincente a primera vista. Era una buena falsificación. Pero yo había visto mejores y había construido casos con peores. Llamé a la oficina del registro civil. Pedí el departamento de expedientes. Di el número de caso impreso en la esquina. La mujer al teléfono comprobó. Clicó y dijo, señor. Ese número no corresponde a ningún caso activo ni archivado en nuestro sistema. ¿Puede decirme a qué juzgado está asignado actualmente el juez Esteban Villalobos? Pausa. Luego suave, señor. El juez Villalobos falleció hace 3 años. Sí. Dije. Eso pensaba. Colgué y empecé a reír. No de humor. Era el tipo de risa que llega cuando la incredulidad se queda sin carretera y la rabia toma el volante. Porque ahora ya no era solo allanamiento. No era solo fraude. Era suplantación de juez muerto. Y eso en España es falsedad documental. Metí el documento en una bolsa zip junto con el sobre y la cinta y conduje directo al cuartel de la Guardia Civil. El oficial de pruebas lo tomó con guantes de látex. Lo registró y prometió informe forense en pocos días. Cuando llegó, me dijo todo lo que ya sabía. Pero con pruebas. Huellas dactilares, Carmen Villalobos. Patrón de tinta, inyección de tinta. Modelo Canon registrado en la oficina de la comunidad. Tipo de papel idéntico al stock comprado por la misma oficina 6 meses atrás. Podían haberlo firmado con sangre. Compilé todo, el vídeo de ella en el portón. El análisis de la falsificación. El mapa falso. La declaración notariada de Herrera y los planos del catastro. Era suficiente para llenar un archivador. Prueba B hasta la Z. Y al meter la última hoja en su funda. Algo extraño ocurrió. Ya no me sentía enfadado. Me sentía firme. Como si hubiera cambiado de marcha de supervivencia a persecución. El miedo. La indignación. Incluso el cansancio. Todo reemplazado por una certeza tranquila. Había visto gente falsificar declaraciones de impuestos. Certificados de defunción. Identidades enteras. Pero esta mujer había intentado falsificar la realidad misma. Y ese tipo de arrogancia siempre acaba igual, con alguien como yo encendiendo la luz. A la mañana siguiente llamé a una abogada. No de las que ves en vallas publicitarias o tele. Esta venía de recomendación. Una amiga de Cáceres que aún me debía un favor de un caso fiscal de años atrás. Dijo, necesitas alguien que no se asuste fácil. Llama a Elena Ramírez. Ella desayuna comunidades de propietarios. No exageraba. Cuando Elena contestó. Su voz era calmada y medida.
El tipo de calma que suele significar que la otra parte va a tener un muy mal día. Señor Morales, dijo. He revisado lo que me envió por correo. Eso no es acoso civil. Es un patrón de conducta criminal. Tiene falsedad documental. Fraude. Allanamiento y obstrucción de derechos de propiedad como mínimo. Eso pensaba. Dije. Pero quería que fuera hermético. Hizo una pausa como si repasara su lista mental de opciones. Entonces empezamos con medida cautelar. Una orden que les impida poner un pie en su finca otra vez. Luego añadimos demandas por fraude y acoso. Y una vez que el fiscal vea esa citación falsificada, tendremos palanca para cargos penales. Me cayó bien de inmediato. Nos reunimos esa tarde en un bar de carretera. Entró con un maletín de cuero y un aire de propósito que hizo que la camarera se moviera más rápido. Traje impecable. Ojos oscuros. Cero paciencia para tonterías. Le entregué el archivador. Todo el expediente. Lo hojeó mientras sorbía café quemado que habría quitado pintura. No pestañeó ni una vez. Al llegar a la citación falsa sonrió. Bueno, dijo. Esto es nuevo. Usar el nombre de un juez muerto es un estreno. Incluso para estas comunidades abusivas. Supongo que ha visto unas cuantas. Pregunté. Soltó una risa suave. Más de las que puedo contar. Empiezan pequeñas, multas de aparcamiento. Avisos de césped. Integridad vecinal. Luego prueban el control. Y de repente se creen gobierno con carpetas. Pero esto. Tocó el documento falso. Esto es estupidez a nivel penal. Deslizó la citación de vuelta a la funda y me miró. Señor Morales. Si me autoriza. Presentaré la cautelar mañana por la mañana. También enviaré todo el archivador al fiscal. Querrán verlo antes de que yo mencione siquiera las palabras falsedad documental. Asentí. Hágalo. Sonrió. No amable. No cálida. Sino la sonrisa que ves en alguien que acaba de avistar su presa en la maleza. Bien. Dijo. Entonces hagamos que se arrepienta de haber elegido el papel como arma. Aquella noche escaneé y vacupeé cada página otra vez. Viejo hábito. La redundancia digital salva vidas. O al menos pleitos. Al día siguiente Elena llamó. Su voz era rápida. ¿Segura? Presenté la moción a primera hora. El juzgado la admitió. La fiscalía quiere reunirse con usted esta tarde. El fiscal adjunto Vega se encargará de la revisión. ¿Revisión de qué? Pregunté. De posibles cargos penales. Dijo simplemente. Usted hizo su parte. Ahora es su turno. La oficina del fiscal era un edificio pequeño detrás del ayuntamiento. ¿De ladrillo? Cuadrado y totalmente indiferente al drama. Dentro. Vega resultó ser de unos 45. Bien afeitado. Con ojos que medían a la gente en busca de verdad. Como un ganadero mide el ganado. Me estrechó la mano con firmeza. La señora Ramírez me dice que ha removido un avispero. Señor Morales. Yo no lo removí. Dije. Solo no dejé que me picara. Sonrió levemente. Luego Elena puso el archivador en su mesa y empezó a guiarlo por las pruebas como un cirujano explicando una radiografía. Mapa falsificado. Metadatos. Declaración de Herrera. La cadena en la cancela. El vídeo de la cámara y finalmente la citación falsa. La joya de la corona. Vega se recostó. Frotándose la barbilla. Documentos judiciales falsos. Reclamación falsa de deuda. Manipulación de registros públicos. Y lo imprimió desde la impresora de la oficina de la comunidad.
Elena asintió. Exhaló despacio. Bueno. Eso lo hace fácil. Puedo abrir investigación penal hoy mismo. Empezaremos por fraude. Falsedad en documento público y allanamiento. Si usaron el nombre del juez después de su muerte. Añadiremos suplantación de identidad para redondear. Me gustó como dijo, empezaremos. Sonaba como que la ley por fin iba en el mismo coche que yo. Al salir. Elena se volvió hacia mí. Tacones resonando en las baldosas. ¿Se da cuenta? Dijo. De que cuando esto salga. Ella entrará en pánico. La gente como ella siempre lo hace. Doblará la apuesta antes de derrumbarse. Que lo haga. Dije. El pánico hace errores. Los errores hacen pruebas. Elena sonrió otra vez. La misma sonrisa fría y depredadora del bar. Veo por qué trabajó en fraude. Señor Morales. Piensa como un fiscal. Viejos hábitos. Dije. No puedo evitarlo. Aquella noche conduje a casa bajo un cielo pesado. Las nubes de tormenta sobre la dehesa parecían moratones en la oscuridad. Un relámpago parpadeó al este, pintando la linde en plata. Se sentía como si la tierra misma estuviera esperando. Enrollada. Tensa. Aparqué la furgoneta. Subí el camino y me detuve en el portón. El foco se encendió, bañándolo todo en blanco. La cadena había desaparecido. El poste aún marcado donde arrancaron el cartel. Me quedé allí mucho rato. Archivador bajo el brazo. Y pensé en lo que Elena había dicho. El pánico hace errores. En algún lugar ahí fuera. Carmen Villalobos se estaba dando cuenta de lo mismo. Que había pasado de acoso a delito. Y esta vez no se enfrentaba a un vecino. Se enfrentaba a un hombre que se ganaba la vida probando intenciones. Los perros empezaron a ladrar otra vez. Corto. Agudo. Urgente. Me volví hacia la linde. Un par de faros parpadearon en la carretera más allá de la valla. Luego desaparecieron. No los perseguí. Solo sonreí. Me volví hacia la casa y dije en voz baja, corre todo lo que quieras. Carmen. El papeleo es más rápido de lo que tú nunca serás. Lo llamaron la jornada de unidad de los Encinares. Un nombre tan dulce que me daba caries solo leerlo. Habían pegado carteles en las gasolineras. En los escaparates de las tiendas de piensos. Incluso en la puerta de correos. Colores brillantes. Clip art sonriente. Familias. Promesas de convivencia comunitaria. En letra pequeña. Bajo toda esa alegría. Ponía, presentación especial, el futuro de la gobernanza de los Encinares. Traducción, la gira de control de daños de Carmen Villalobos. Iba a plantarse delante de la gente a la que había timado. Sonreír con los dientes apretados y convencerlos de que seguía siendo la reina del cul-de-sac. Pero no contaba conmigo. Ni con lo que llevaba. La mañana del sábado llegó cálida y luminosa. Una mañana extremeña donde el calor empieza temprano y el aire zumba con bichos y tensión. El recinto de la jornada no era gran cosa, solo el parking de la comunidad. Unas carpas. Mesas plegables y un castillo hinchable medio desinflado que se inclinaba como una conciencia culpable. Llegué a las 9:58 en punto. Vaqueros limpios. Botas relucientes. Camisa sencilla. Sin buscar pelea pero sin esconderme. Bajo un brazo. Mi portafolio es negro con cremallera. En el otro. Una funda fina para monitor portátil. A mi lado caminaba Elena Ramírez. Tacones resonando en el asfalto. Hoy sin maletín. Solo llevaba un sobre. De esos que solo llevan las abogadas cuando el contenido pesa más de lo que parece. La gente ya pululaba.
Familias con niños. Jubilados con vasos de plástico de limonada. Algunos miembros de la Junta en sus mejores galas de domingo. De pie como centinelas alrededor de la carpa principal. Y en el centro, bajo una carpa blanca con ribete azul, estaba Carmen Villalobos. Llevaba blazer crema sobre vestido floral y la expresión de alguien que se presenta a la reelección de un trono que nadie pidió. Cuando me vio, su sonrisa se congeló un latido. Luego volvió estirada y frágil. Señor Morales, dijo en voz alta. Lo bastante para que todos cerca oyeran. Qué alegría que se una a nosotros. Siempre felices de dar la bienvenida a nuevos miembros de la comunidad. No se preocupe, dije. No me quedaré mucho. Elena no dijo nada. Solo me pasó el cable del monitor como un mago pasando la varita antes del truco. La jornada empezó con discursos. Un miembro de la Junta habló de reconstruir confianza y la importancia de la cooperación vecinal. Luego Carmen cogió el micrófono. Manos juntas como política a punto de perdonar un escándalo que ella misma causó. Hemos enfrentado muchos desafíos este año. Empezó. Desinformación. Falta de respeto. Incluso ataques a nuestra integridad. Pero la comunidad Los Encinares ha permanecido fuerte. Unida en propósito. Orgullosa de su tradición. Aplausos dispersos como lluvia débil. Algunos asentimientos. Sobre todo silencio. Luego llegó la parte impresa en el cartel, turno de intervenciones abiertas. Carmen sonrió hacia el público. Si alguien desea hablar. Recuerden mantener los comentarios breves y constructivos. Levanté la mano. Su sonrisa vaciló. Estoy segura de que podemos hacer una excepción para el señor Morales. Dijo dulcemente. Aunque técnicamente no es miembro. Elena dio un paso adelante. Según la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, cualquier asamblea comunitaria anunciada públicamente está abierta a asistentes independientemente de la jurisdicción. Dijo sin emoción. Carmen parpadeó. Me puse a su lado y coloqué el monitor en la mesa. Mantengámoslo breve. Dije. Traje imágenes. La pantalla cobró vida. Alimentada por el pequeño generador junto a la carpa. Primera diapositiva. Cronología del fraude comunitario e interferencia con la propiedad. Compilada por Javier Morales. Murmullos recorrieron el público. ¿Esto? Dije señalando. Es el plano oficial del catastro. Sellado. Inscrito. ¿Este? Pasé a la siguiente imagen. Es el que su presidenta subió en 2016. Mismas coordenadas. Líneas distintas. Sin autorización. Sin sello de agrimensor. Sin número de inscripción. Los metadatos muestran que se subió desde la wifi de la oficina de la comunidad. Una mujer entre el público susurró, Dios mío. Clic de nuevo. La siguiente diapositiva mostraba la citación falsa junto a una esquela de periódico del juez Esteban Villalobos. ¿Reconocen el nombre? Dije. Porque el hombre que supuestamente firmó esta citación lleva muerto 3 años. La tinta, sin embargo, está muy viva. Impresa desde la impresora Canon de la oficina de la comunidad. Jadeos. Alguien murmuró, no puede ser. Carmen dio un paso adelante. Voz tensa. Esto no es el foro adecuado para. Entonces aquí va uno mejor. Dije. Clic. Reproducción de vídeo. Carmen en mi portón. 5:48 de la madrugada. Haciendo el corte de mangas a la cámara. El público se quedó en silencio mortal. Uno de los hombres mayores del fondo soltó una risa incrédula. No levanté la voz. No hacía falta. Esa misma mañana dejó una citación judicial falsa en mi cancela. Dije en voz baja.
Huellas confirmadas. Trazas de tinta confirmadas. Eso no es rumor. Eso es registro. La sonrisa de Carmen se desintegró. Intentó hablar. Pero el micrófono la traicionó. Chirrió. Luego murió. Elena dio un paso adelante. Calmada como un glaciar. Señoras y señores. Las pruebas de mi cliente han sido presentadas tanto al fiscal como al juzgado. Hay procedimientos penales en marcha. Pronto tendrán noticias del Estado. El público se removió. Murmullos creciendo en algo pesado. Una mujer cruzó los brazos. Un hombre al frente dijo en voz alta, por eso subieron las cuotas. Otro gritó, me multaron por un buzón. Falsifican mapas. El sonido creció. Preguntas. Acusaciones. Incredulidad. Carmen levantó las manos. Suplicante. Por favor. Todos. Esto es desinformación. Puedo explicarlo. Entonces explique esto. Llamó a alguien. Un hombre joven. Cara roja de rabia. Sostenía su móvil. Grabando todo. Adelante. Presidenta Villalobos. Díganos por qué usó el nombre de un juez muerto. Por un momento ella solo se quedó allí. Temblando. Pálida. Atrapada en su propio teatro. Apagué el monitor. Cerré la funda y dije suavemente, esto ya no es sobre mí. Es sobre todos a los que asustaron para pagar lo que nunca ganaron. Luego salí. Los murmullos a mi espalda convirtiéndose en gritos. Elena me siguió. Tacones repiqueteando firmes en el asfalto. Cuando llegamos a la furgoneta, oí a alguien pidiendo votación de junta. Otro exigía auditoría. El público se estaba comiendo su propia cola. Elena se sentó en el asiento del copiloto. Exhaló despacio. Bueno. Dijo. Eso se escaló más rápido de lo que esperaba. Sonreí. Viendo a la gente arremolinarse en la carpa detrás. Carmen quería unidad. Dije. Parece que la tuvo. Solo que no del tipo que planeaba. La Junta convocó una reunión extraordinaria el jueves siguiente. 6 en punto. El mismo centro comunitario de siempre. Paredes beige. Sillas plegables y el leve olor a café viejo y negación. Después del desastre de la jornada, Carmen necesitaba un escenario para demostrar que aún controlaba. Yo vine a ver cómo ardía. El sol se ponía cuando entré en el aparcamiento. Media pueblo ya estaba allí. Unos por curiosidad. Otros por rabia. La gente hablaba en voz baja. Ese zumbido tenso de un público esperando una pelea que no pagó. Elena me esperaba junto a la puerta, sosteniendo su portátil como un arma. ¿Listo? Preguntó. No tengo que estarlo. Dije. La verdad lo está. Dentro. La sala se llenó rápido. Una fila de fluorescentes zumbaba sobre nuestras cabezas. En una pared colgaba una pancarta, reconstruyendo confianza con transparencia. La ironía debía estar de oferta esa semana. Carmen entró justo a tiempo. Tacones resonando. Blazer rojo esta vez. Collar de perlas. Carpeta aferrada como salvavidas. Su sonrisa era mecánica. Ensayada. Ya resquebrajándose por los bordes. Cuando cogió el micrófono, su voz tembló lo justo para que cualquiera que prestara atención lo oyera. Antes de empezar la agenda de esta noche, dijo. Me gustaría abordar algunas acusaciones recientes contra esta comunidad y contra mí personalmente. Mucho de lo que se presentó en la jornada del fin de semana pasado era desinformación sacada de contexto. Malinterpretada o fabricada por completo. Algunos murmullos.
Una mujer en la segunda fila cruzó los brazos. Un hombre con mono de trabajo negó con la cabeza. Carmen siguió. Es profundamente lamentable que nuestra comunidad haya sido sometida a tal hostilidad. Solo intentamos cobrar lo que se debe al vecindario. Lo que es justo y correcto. Ningún forastero amenazará jamás lo que hemos construido aquí. Su voz subió un poco demasiado alto en esa última frase. Me miró directamente cuando lo dijo. Ese fue su gran momento. Su último discurso antes de que la gravedad la alcanzara. La puerta del fondo de la sala se abrió. 2 guardias civiles entraron. Placas brillando bajo los fluorescentes. Entre ellos caminaba el fiscal adjunto Vega. Chaqueta gris. Paso calmado. El tipo de autoridad silenciosa que no necesita levantar la voz. No miró ni a izquierda ni derecha. Solo recto. Carmen Villalobos. Dijo. Voz nivelada y sin prisa. Queda detenida por fraude. Presentación de documentos falsos. Manipulación de registros públicos. Obstrucción de derechos de propiedad y allanamiento. Por un segundo la sala no se movió. Luego llegó el sonido. Un jadeo suave como si todo el público exhalara a la vez. Carmen parpadeó. Luego rió. Un sonido agudo y frágil que no pertenecía a una persona cuerda. Está bromeando. Dijo. Esto es absurdo. Esto es acoso. Yo construí esta comunidad. El primer guardia dio un paso adelante. Señora. Por favor ponga las manos a la espalda. Los ojos de Carmen recorrieron la sala buscando ayuda. Simpatía. Cualquier cosa. Pero las caras que la miraban eran de piedra. Ni siquiera su círculo íntimo. El tesorero. La secretaria. Le sostenían la mirada. No se atreva. Siseo. Esto es mi comunidad. El segundo guardia le cogió el brazo. Ella se sacudió. Casi tirando el micrófono. Esto es ilegal. No puede. El clic de las esposas la cortó. Limpio. Metálico. Final. Vega esperó a que el ruido muriera. Luego entregó una carpeta gruesa a uno de los miembros restantes de la Junta. Ahí encontrará copias de las pruebas presentadas por el señor Morales. Dijo. Junto con declaraciones juradas. Órdenes judiciales y autorización para auditoría administrativa inmediata de su organización. Varios de ustedes podrán ser citados para declarar. Carmen se retorció en el agarre del guardia. Pelo suelto. Voz quebrándose. No entienden. Gritó. Yo soy dueña de esta tierra. Yo hice este lugar. Vega ni siquiera la miró. Solo dijo, no. Señor. Ese es exactamente el problema. Se la llevaron. El sonido de sus tacones raspando el linóleo. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo y resonante. Por un largo momento la sala permaneció en silencio. Luego alguien empezó a aplaudir. Solo una persona. Lento. Deliberado. Luego se unió otro. Y otro. Hasta que toda la sala se puso en pie. El aplauso creciendo como trueno. Elena me miró. Sonriendo apenas. Bueno. Dijo en voz baja. Eso se escaló de forma eficiente. No sonreí de inmediato. Solo me quedé allí. Dejando que el sonido me bañara. No orgullo. No triunfo. Algo más tranquilo. El tipo de satisfacción que solo llega cuando la justicia por fin alcanza la arrogancia. Cuando los aplausos se apagaron. Me acerqué al frente. Cogí el micrófono que Carmen había soltado y dije, ¿para quién se pregunte qué viene ahora? El fiscal tiene lo que necesita. La comunidad será auditada y lo que quede enfrentará restitución.
Por primera vez en mucho tiempo. Este vecindario vuelve a pertenecer a su gente. Sin aplausos esta vez. Solo asentimientos silenciosos. Caras cansadas. Sensación de algo que terminaba. El tipo de paz que sigue a una tormenta larga. Al salir. El aire era fresco y quieto. El sol se había puesto, dejando el cielo lavado en violeta y naranja. El color de los finales y el perdón. Los coches patrulla de la Guardia Civil estaban al ralentí junto al bordillo. Luces rojas y azules parpadeando suaves contra la pared del centro. En el asiento trasero de uno. Carmen estaba inmóvil. Manos esposadas. Ojos vacíos. Elena la miró luego a mí. El cierre se siente distinto cuando te lo ganas. ¿Verdad? Sí. Dije. Es más silencioso. Asintió. Luego se dirigió a su coche. Me quedé un minuto más, viendo cómo el patrulla se alejaba. Luces traseras desvaneciéndose en la oscuridad. La misma oscuridad desde la que ella había gobernado. Luego me volví hacia mi furgoneta. El aire nocturno pesado con olor a polvo y justicia. Y pensé, algunas personas construyen vallas. Otras prisiones. Ella acababa de aprender la diferencia. La mañana después de la detención. La noticia llegó a los informativos locales. Pusieron el titular en negrita en la parte inferior de la pantalla: presidenta de comunidad detenida en escándalo de fraude. Órdenes judiciales falsificadas y mapas ilegales descubiertos. Lo vi desde la mesa de mi cocina. El mismo sitio donde abrí su citación falsa por primera vez. Café humeando. Luz del sol cortando las persianas en franjas doradas. La voz del presentador firme y distante. La forma en que hablan los periodistas cuando intentan no sonar asombrados. Mostraron todo, comparación de mapas. Grabación del documento falso. Incluso el clip de la cámara de mi cancela. Difuminaron su cara. Pero el gesto. Ese dedo medio al amanecer. No necesitaba nombre. Luego vinieron las entrevistas. Antiguos residentes. Exmiembros de la comunidad. Gente que nunca había conocido pero que había vivido la misma historia. Multas misteriosas. Derramas no autorizadas. Amenazas vagas de ejecución. Era como ver termitas saliendo de una viga podrida. Nunca te das cuenta de lo profundo que llega la podredumbre hasta que alguien patea la pared. Para el mediodía mi teléfono no paraba de sonar: periodistas. Abogados. Vecinos. Incluso extraños de dos pueblos de distancia. La mayoría ya no estaban enfadados. Estaban aliviados. Por fin alguien había corrido la cortina. Un hombre llamado Antonio López llamó. Vivía 2 calles dentro del límite original de la comunidad. Solo quiero darle las gracias. Señor Morales. Dijo. Pagué durante años. Cuotas. Recargos. Derramas. Cada vez que pedía desglose. Decían que los registros se habían perdido. Resulta que lo perdido era su conciencia. Por la tarde una pequeña multitud se reunió otra vez en el centro comunitario. Sin Carmen esta vez. Solo vecinos. Caras cansadas. Vasos de café. Una unidad tranquila. Querían saber qué venía después. Elena se puso al frente. Calmada y deliberada. Aquí está la realidad. Les dijo. La Junta de la Comunidad queda suspendida bajo revisión estatal. La Fiscalía se encarga de lo penal. Pero la restitución civil. Recuperar su dinero. Limpiar cargas fraudulentas. Eso llevará tiempo. Y ahí entramos nosotros. Miró alrededor de la sala. Quizá 40 personas. Quizá más. Y añadió: presentaré una demanda colectiva en nombre de cualquier propietario que haya sido cobrado o coaccionado bajo falsos pretextos.
Ya tenemos las pruebas. Ahora necesitamos los nombres. Las manos se levantaron por toda la sala. Algunas temblando. Algunas enfadadas. Algunas solo cansadas. Me quedé al fondo. Apoyado en la pared. Escuchando. Ya no era mi pelea. No directamente. Pero sentí algo asentarse en mi pecho. Quizá orgullo. Quizá paz. Quizá las dos. Más tarde esa noche Elena me llamó. Su tono era distinto. Más suave. Lo hizo bien. Javier. Dijo. La mayoría se habría rendido. Usted no. He visto demasiados abusadores ganar porque gente decente no quería el lío. Dije. Esta simplemente eligió al hombre equivocado para molestar. Ella rió. ¿Sabe? Cuando esto termine. Los daños podrían superar los 3 millones. Ya se han unido 37 hogares. Bien. Dije. Que duela. Luego hubo una pausa lo bastante larga para oír el zumbido del aire acondicionado de su despacho al otro lado. ¿Alguna vez piensa por qué sigue luchando tan fuerte? Preguntó. Está jubilado. Podría haberlo ignorado. Haberlo pasado por alto. Mudarse. Miré por la ventana hacia mi dehesa. La luna plateando la hierba. El perro durmiendo junto a los escalones porque. Dije en voz baja. Dejas que un abusador te quite el portón y el siguiente te quitará el camino. Y el siguiente te quitará tu nombre del mapa. No respondió enseguida. Luego dijo suavemente, recuérdeme nunca acabar en su lado malo. Y colgó. Las siguientes semanas se sintieron extrañas. Silenciosas pero no vacías. El tipo de silencio que llega después de la tormenta. Cuando el aire aún huele a lluvia y ceniza. Vecinos con los que nunca había hablado empezaron a saludar al pasar. Alguien dejó una cesta de bollos en mi porche con una nota, gracias por plantarse. Incluso la Guardia Civil parecía haber aprendido humildad. El agente Ruiz pasó una mañana. Redujo la velocidad. Se tocó la gorra y siguió. No dijo palabra. No hacía falta. La foto de ficha de Carmen salió en los periódicos 2 días después. Sus ojos planos. Expresión entre rabia e incredulidad. Le habían denegado la fianza por falsedad en documento público. Leí el artículo una vez. Lo doblé y lo metí en el archivador con todo lo demás. Prueba Z ahora completa. Una semana después Elena me envió un correo titulado, actualización. Contenía una sola frase, el juzgado ha admitido nuestra demanda colectiva. Número C1149. Sala Civil. Debajo había una lista de nombres. 37 demandantes. Gente que había vivido bajo su regla durante años. Por fin plantándose juntos. Sus reclamaciones sumaban poco más de 3 millones de euros. Me recosté en la silla. Mirando la pantalla. Y sonreí. No por el dinero. Sino por lo que significaba, un ajuste de cuentas que sobreviviría a su foto de ficha. Aquella noche me senté otra vez en el porche. Mismo sitio. Mismo silencio. El foco de la cancela brillaba constante. Ya no advertencia. Solo luz. En algún lugar a lo lejos oí risas. Vecinos. Quizá libres del peso que no sabían que llevaban. Pensé en todo lo que había pasado. ¿Las cartas? ¿Las cadenas? ¿Los mapas falsos? ¿La citación forjada? Todas las mentiras vestidas de autoridad. Y me di cuenta de algo. Carmen no había construido solo una comunidad. Había construido un sistema de miedo. Una firma. Una multa. Una regla falsa cada vez. Y todo lo que hizo falta para terminarlo fue alguien dispuesto a decir no. Cerré los ojos y escuché los grillos.
En algún rincón de mi mente aún oía la voz ronca de Herrera. Gente así lleva robando tierra desde que aprendió a imprimir papel. Tenía razón. Pero el papel corta en las dos direcciones. Y por primera vez en mucho tiempo, la comarca de Villaencina volvía a sentirse honesta. Pasaron 6 meses antes de la vista final. Para entonces el mundo había seguido adelante. Pero alrededor de los encinares los ecos aún quedaban. Buzones vacíos donde antes se amontonaban avisos de la comunidad. Vallas con pintura fresca pero sin miedo detrás. El aire se sentía más ligero. Incluso las cigarras parecían menos enfadadas. El juzgado aquel día era pequeño. Bancos de roble pulidos por generaciones de manos inquietas. Banderas descoloridas por el sol. Me senté en la segunda fila junto a Elena, viendo entrar a la gente. Los 37 demandantes que representaba. Cada uno llevando su propia historia silenciosa con aquella comunidad. Algunos parecían nerviosos. Algunos decididos. Todos parecían libres. Al frente estaba la jueza Cardeña. Ojos afilados tras gafas de media luna. Pelo blanco como polvo de valla. Postura recta como plomada. No dijo mucho cuando empezó la sesión. Solo asintió al secretario y dijo, «Vamos a ello». Elena se levantó. Calmada como siempre. «Señoría», empezó. «Estamos aquí en nombre de 37 propietarios sometidos a fraude, coacción y derramas ilegales bajo la entidad conocida como Comunidad de Propietarios Los Encinares. Solicitamos la disolución de dicha entidad, restitución de fondos cobrados ilegalmente y responsabilidad personal de sus cargos en funciones». Entregó el archivador. El mismo que me había acompañado desde mi mesa de cocina hasta el cuartel de la Guardia Civil y más allá. Juraría que la cosa había ganado peso. Como si la verdad misma pesara. La mesa de la defensa estaba casi vacía. Solo uno de los antiguos miembros de la Junta de Carmen apareció. Pálido. Sudando. Ojos bajos. El resto había dimitido. Desaparecido o huido de la provincia. Carmen misma estaba ausente. Esperando sentencia en la cárcel provincial. La jueza Cardeña abrió el archivador. Hojeó las pruebas despacio. Los mapas. La citación falsa. Los metadatos. La declaración de Herrera. No pidió explicación. No la necesitaba. Cada página contaba su propia historia. Finalmente dejó los papeles y juntó las manos. He revisado las pruebas a fondo, dijo. Este tribunal considera que la entidad conocida como Comunidad Los Encinares actuó con grave mala conducta e intención fraudulenta. Su carta de constitución queda revocada. Sus cuentas quedan congeladas a la espera de distribución. Todos los bienes, vehículos y activos a su nombre serán liquidados y usados para resarcir plenamente a los afectados. El mazo cayó una vez. Sólido. Final. Sin teatro. Solo el sonido limpio de la justicia archivada y sellada. Fuera. El aire se sentía como nuevo. Los vecinos se reunieron en los escalones del juzgado. Estrechando manos. Abrazándose. Riendo. El tipo de risa que es mitad alegría. Mitad incredulidad. Elena parecía agotada pero radiante. Como un general tras una larga campaña. 3.100.000. Dijo. Hojeando sus notas. Cada céntimo contabilizado, reembolsos. Daños. Honorarios y el Estado se queda el resto para restitución por fraude. No está mal. Dije. Casi hace creer en el sistema otra vez. Sonrió levemente. No se ablande ahora, Javier. No lo haré. Dije. Pero quizá compre algo. 2 meses después hubo una subasta. La liquidación oficial de los activos de los Encinares, furgonetas,
Muebles. Material de oficina. Incluso la furgoneta de la comunidad que Carmen se había comprado con presupuesto comunitario. Pero la joya del día era el viejo edificio de oficinas. Un cubo de una planta con pintura descolorida por el sol y mala historia horneada en las paredes. Aparecí con efectivo en mano. Cuando el subastador pidió pujas. Nadie lo quería. No después de todo lo que había pasado. Levanté la pala una vez. Nadie contraoferó. Adjudicado. Dijo el hombre así. Sin más. El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba. Un escritorio aún en el sitio donde había reinado el imperio de Carmen. Una pancarta descolorida, Integridad primero, colgando detrás. El silencio era perfecto. Lo vacié hasta los tabiques. Pinté las paredes de un verde salvia suave. Colgué ventanas anchas que se abrían al sonido del viento. No al control. Y 3 meses después volví a abrir las puertas bajo un nuevo nombre, Centro Morales para los Derechos de Propiedad Rural. 3 salas, una para talleres legales sobre uso del suelo y propiedad. Una para consultas gratuitas con abogados voluntarios. Y una sala llena de planos catastrales escaneados. Archivos de agrimensura y registros impresos que cualquiera podía consultar. Sin trámites. Sin porteros. El primer visitante fue un hombre en mono de trabajo. Manos ásperas de campo. Gorra aplastada por costumbre. Me estrechó la mano fuerte y dijo, si esto hubiera existido hace 3 años. No habría tenido que vender mis cabras. Reí. Negocio duro. ¿Las cabras? Asintió. Sí. Más duro cuando una comunidad te multa por tenerlas. Le dije que podía organizar un taller cuando quisiera. Dijo que quizá lo hiciera. Al final de esa semana las paredes estaban cubiertas de notas de agradecimiento. Mensajes enrollados. Fotos descoloridas. Escrituras catastrales por fin limpias de cargas falsas. El lugar tenía pulso ahora. No burocracia. ¿Comunidad? Una tarde salí con un vaso de limonada de verdad. No la en polvo que la comunidad servía en sus eventos falsos. La placa metálica junto a la puerta brillaba al sol. Esta tierra no está gobernada por miedo. Mapas falsos ni amenazas forjadas. Esta tierra es libre. Me quedé allí un rato. Escuchando el viento entre las encinas. Por primera vez desde que me mudé. No sentía que estuviera defendiendo algo. Sentía que lo estaba manteniendo vivo. A veces. Cuando el sol se pone y la luz golpea la cancela justo. Aún veo el reflejo de aquella vieja cadena. La que usaron para cerrarme fuera de mi propia tierra. Y cada vez que la veo. Recuerdo lo que mi padre solía decir, las lindes de un hombre solo son tan fuertes como su espina dorsal. Pienso mucho en eso ahora. Y creo que lo mismo vale para un país. El primer año después del veredicto fue silencioso. No mudo. Solo el tipo de silencio que significa que la paz por fin ha deshecho las maletas y ha decidido quedarse un rato. El teléfono dejó de sonar. Ya no llegaban avisos. Ni amenazas. Ni sobres marcados, urgente. El único correo que recibía ahora eran tarjetas de agradecimiento y algunos folletos de subastas de maquinaria agrícola. Me gustaba así. El Centro Morales para los Derechos de Propiedad Rural se instaló en un ritmo. Los lunes eran para atención al público. Ganaderos. Agricultores. Viudas con escrituras dobladas como Biblias familiares. Los miércoles dábamos talleres sobre cómo leer planos catastrales y detectar falsificaciones. Los viernes el instituto local enviaba voluntarios a digitalizar mapas viejos. El olor a café y papel llenaba el aire como algo sagrado. Cada vez que cruzaba la puerta, sentía que había construido una iglesia para la única cosa que nunca miente, la documentación. Ahora Beth lleva el mostrador. Joven. Aguda. Educada.
El tipo de persona que desarma una sala con paciencia. Creció en los encinares. Solía recibir multas por poner decoración de Halloween antes de octubre. Ahora era ella la que ayudaba a la gente a recuperar lo que era suyo por derecho. Una tarde de principios de primavera miré por la ventana y vi 3 furgonetas aparcadas fuera. Chevrolet polvorientos y una vieja Ford. Todas con carteles caseros en la parte de atrás que decían cosas como, los derechos de propiedad importan, y, no más comunidades más allá de este punto. Un grupo de vecinos se había reunido bajo la encina junto al poste, compartiendo limonada y risas. Salí y uno me saludó. Señor Morales, dijo. Justo hablábamos de usted. Eso suele ser como empieza el lío. Pero sonreía. Estábamos pensando. Continuó. En formar una cooperativa. No una comunidad. Nada de reglas ni cuotas. Solo vecinos ayudando a vecinos. Arreglando vallas. Revisando pozos. Cuidándonos unos a otros. ¿Cree que es buena idea? Sonreí. Es la mejor idea que hay. Siempre que nadie se ponga título de presidente. Todos rieron y alguien me pasó un vaso de limonada. Fría. Dulce. Con una rodaja de limón de verdad flotando encima. No en polvo. No procesada. Solo honesta. Hacia mediados de verano el centro tenía visitantes de tan lejos como Portugal y Andalucía. La gente se enteraba por internet. En periódicos pequeños. De boca en boca. Venían a aprender a proteger su propiedad. A leer escrituras y planos. A entender que la tierra no es solo suelo. Es identidad. Un movimiento silencioso empezó a crecer. Uno construido sobre autosuficiencia y verdad. A veces los observaba desde el porche. Agricultores en botas. Veteranos con gorras que decían Corea o Vietnam. Parejas jóvenes con bebés en la cadera. Todos entrando por esas puertas. Saliendo un poco más fuertes de lo que entraron. Nunca cobré un céntimo. No hacía falta. Lo que recibía a cambio valía más que cualquier cuota. Una tarde Beth me llamó desde su mesa. Señor Morales. Hay un joven que quiere verle. Levanté la vista del libro de cuentas. Tendría 20 años. Alto. Nervioso. Llevaba una carpeta como si pesara más de lo que debía. Señor. Dijo. Mi padre me dijo que viniera. Nuestra tierra está en la familia desde 1954. Pero unos promotores dicen que parte pertenece a una ampliación de zona verde. Dudo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Sonreí. Le señalé la gran mesa de mapas. Empiezas aquí mismo. Dije. Luego le pasé una lupa y un bolígrafo. Leamos la tierra juntos. Pasamos 2 horas trazando líneas. Comparando mojones. Emparejando escrituras con coordenadas. Cuando se fue. Sabía más de su propiedad que la mayoría de funcionarios del catastro. Al salir se volvió y dijo, a mi abuelo le habría caído bien. Señor. Decía que el mundo antes tenía más hombres como usted. Le dije, el mundo aún los tiene. Solo necesitan que se les recuerde. Aquella noche. Después de que todos se fueran. Me quedé solo en el centro. El sol se había puesto. Pero las ventanas aún brillaban doradas por la farola de la calle. En la pared colgaba la placa metálica que había mandado hacer la semana que abrimos. Decía, esta tierra no está gobernada por miedo. Mapas falsos ni amenazas forjadas. Esta tierra es libre. Pasé la mano por las palabras. Sintiendo el metal frío bajo los dedos. A veces me preguntaba si todo esto. La pelea. Las cartas. Las batallas en los juzgados. Había valido la pena. Luego miraba esa placa y recordaba que no era solo sobre una finca o un hombre.
Era sobre todos a los que alguna vez les dijeron que no posees lo que es tuyo. Antes de volver a casa caminé por el sendero hacia la cancela. El foco se encendió, bañando el camino en blanco. La hierba estaba alta, ondeando suave en la brisa vespertina. La cadena hacía tiempo que había desaparecido, pero aún guardaba el candado roto enmarcado en la pared de mi despacho. Un recuerdo de lo que pasa cuando las mentiras se encuentran con la luz del día. El perro se removió cerca del porche cuando cerré la cancela tras de mí. A lo lejos un chotacabras cantó una vez. Luego otra. En algún lugar más allá de la dehesa rodó un trueno. Suave y bajo. Venía lluvia. De la buena. Constante y honesta. La que hace que la tierra te perdone por haber cavado demasiado profundo. Respiré hondo y sonreí. Porque por primera vez en mucho tiempo, este lugar ya no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como casa. El tiempo no corre rápido por aquí. Solo cambia de dirección cuando no miras. Han pasado 5 años desde que cayó el mazo en el juzgado. 5 años desde el día que el miedo abandonó esta tierra. El Centro Morales sigue en pie. La pintura verde un poco más descolorida ahora. El cartel crujiendo suave con el viento. El café más flojo. Las sillas más viejas. Pero el propósito no ha envejecido ni un ápice. Beth lleva el centro a tiempo completo estos días. No necesita que yo ronde. Es más aguda de lo que yo nunca fui. Conoce la ley, la tierra y a la gente. Media provincia la llama antes que a su abogado. Mantiene la misma placa junto a la puerta. Esta tierra no está gobernada por miedo. Mapas falsos ni amenazas forjadas. Esta tierra es libre. De vez en cuando me pilla mirándola y dice, pensando en repintarla: Señor Morales. Y siempre le digo lo mismo. Algunas palabras no necesitan pintura nueva. La gente que se escondía tras los estatutos de comunidades se mudó hace tiempo. Los que se quedaron construyeron algo real. No un barrio. No una asociación. Solo una comunidad. Plantan juntos. Arreglan vallas juntos. Reparan tejados cuando llegan las tormentas. Sin junta. Sin títulos. Sin cuotas. Solo manos y honestidad. Y eso ata más que cualquier convenio que haya leído jamás. A veces paso en coche por la antigua urbanización Los Encinares. El cartel ya no está. Lo quitaron después del acuerdo final. Solo quedan patios tranquilos. Porches con mecedoras. Niños persiguiendo perros entre aspersores. Sin carpetas. Sin amenazas. Solo vida. Lo curioso es que la paz no hace ruido. Solo reemplaza al que había antes. Ya no voy mucho al centro. La mayoría del tiempo me siento en el porche. Miro cómo el viento ondula la dehesa y escucho cómo respira la tierra. Los caballos pastan donde antes estaban las líneas de límites falsas. Los perros duermen junto a mis botas. Y cada atardecer la luz se vuelve dorada sobre la valla. El tipo de dorado que no se compra. Solo se gana. La gente pregunta a veces si alguna vez pienso en mudarme. Les digo, no. No te mudas del lugar que demostró que tenías razón al plantar cara. El mes pasado Beth me trajo una joven pareja de Madrid. Primeros propietarios. Nerviosos. Ilusionados. Dijo, me recuerdan a usted cuando empezó todo esto. El hombre preguntó si tenía algún consejo. Le dije, lean cada palabra antes de firmar. Nunca ignoren su instinto. Y si alguien les dice que posee su tierra sobre papel, háganle demostrarlo 2 veces. Rieron. Pero lo apuntaron. Así sabes que alguien está escuchando. Cuando el sol cae bajo y el aire huele a encina y lluvia. A veces pienso en aquella primera carta. La que lo empezó todo.
Lo pequeña que parecía. Lo fuerte que se volvió. Y ahora me doy cuenta de que no era solo sobre tierra. Era sobre propiedad, de la verdad. Del coraje. De lo correcto. Este país se construye sobre lindes. Pero las reales. Las que importan. Viven dentro de un hombre donde decide dónde trazar su línea y hasta dónde está dispuesto a defenderla. Así que si alguna vez te encuentras en tu porche sosteniendo una carta que no te parece bien, no la ignores. No dejes que el miedo firme por ti. La tierra recuerda quién se plantó por ella.